Un placer estar aquí. Bueno, hoy traigo una charla bastante, creo que tiene un enfoque diferente, ¿no? A lo que escuchamos hoy, y es básicamente qué cripto macrotrends ve ahorita en el mercado con lo que está pasando, ¿no? Mucho seguro de las pláticas de ahorita son más enfocadas a Layer 2, ¿no? Y más a implementaciones más de infraestructura. Pero aquí quiero también ver, usando el caso de Venezuela, cómo se puede cambiar ahorita la adopción de cripto, ¿no? Y con todo lo que está pasando ahorita con las tensiones regionales que estamos viendo. Venezuela, bueno, un caso de uso. Yo soy venezolano y Venezuela tiene una historia muy interesante con cripto. Venezuela en el 2017 fue sancionado por el gobierno americano y a la vez también pasó por uno de los periodos de inflación más duros que ha pasado en Latinoamérica. No, aquí pueden ver en la... Uy. Ajá. Aquí pueden ver la inflación cómo ha sido, ¿no? Una gráfica de locos. En el 2018 tuvimos 65.000% de inflación. Desde el 2007 yo he vivido 4 diferentes conos monetarios, es decir, cada vez que le cambian el nombre a tu moneda como tal. No solamente eso, sino le han quitado 14 ceros a la moneda venezolana. Y esto es todo producto de la inflación. No. Entonces esto trae unos problemas muy interesantes. Aquí ustedes pueden ver cuánto efectivo se necesitaba en Venezuela para comprar 1 kilo de pollo. Entonces tú tenías que ir al mercado solamente con esa cantidad de efectivo para comprar pollo, no, con bolívares. Y aquí también ves otras cosas que no se ve tan bien, pero también es bastante curiosa. Tienes 3 tipos de precios aquí. Precio en dólares, precios en la nuevo cono monetario y precios en el viejo cono monetario, que si ven ahí son 91 millones, ¿no? Le quitaron 6 ceros en ese momento. Entonces, ¿qué ha pasado con el bolívar? Bueno, aquí pueden ver, esto es una imagen que pasa mucho en Venezuela. Billetes tirados en la calle como si nada. Y es porque una sencilla realidad. En Venezuela a veces, apenas sacan un cono monetario, en menos de 8 meses, el dinero de monopolio te sale más caro que el billete que tú tienes, ¿no? Es decir, que el papel, te sale más caro el papel de monopolio como tal. Por eso tú puedes ver que gente se pone muy creativa con lo que está pasando con los bolívares, ¿no? Y se hacen carteras, ¿no? Y esto lo puedes ver también en las tendencias de los métodos de pago. Venezuela es un país que ahorita el 50% de todas las transacciones que ocurren en el país son pagos en bolívares, ¿no? El 25% son instrumentos financieros alternativos al dólar. ¿Qué estamos hablando aquí? Stablecoins, ¿no? Y también otras plataformas de fintech, tales como PayPal y tales como Cele. Entonces, la caída de los bolívares nos llevó a ver alternativas. Esto es una imagen que tú vas a ver en cualquier lugar que tú vayas a Caracas o en Venezuela. Toda esta cantidad de medios de pagos, te aceptamos USDT, te aceptamos dólares Cele, te aceptamos dólares PayPal. Y esto es normal, hasta el mismo persona que te vende plátanos, ¿no? Porque ¿cómo le vas a comprar el plátano si no hay ni efectivo para cubrir esto? Entonces, esto no es solamente periodo de la inflación, sino aquí también yo estoy mostrando, ustedes ven aquí como unos Navy Seals, ¿no? Y estos son los Navy Seals de las finanzas de Estados Unidos. La oficina de la OFAC y la oficina de Financial Crimes, ¿no? Esto también agravó la situación en Venezuela, porque no solamente tenías la hiperinflación, sino también tenías que un país petrolero no podía vender su petróleo, porque no tenías acceso a dólares, estabas cortado básicamente del SWIFT, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Cuando perdemos acceso a dólares en Venezuela, crece cripto, ¿no? Aquí pueden ver cómo fue el volumen después del 2017 aumentando en términos de Bitcoin, ¿no? Sin contar la apreciación del dólar de Bitcoin, en términos de volumen, ¿no? De mercados P2P. Toda esta economía de Venezuela, que es una Venezuela que 8 de las 10 cosas que tú te metes en la boca ya son importadas, porque solamente le dimos prioridad a la industria petrolera, ¿no? Y cuando esa industria cae, no tienes cómo vender tu petróleo, no tienes cómo comprar comida afuera, ¿verdad? ¿Hacia dónde vas a recurrir? Y si algo te digo, el dinero fluye como el agua, ¿no? Va a encontrar sus maneras, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la Venezuela de hoy? Bueno, Venezuela, a pesar de ser un país sancionado, el 90% de los venezolanos ganamos en dólares. No solamente en dólares, sino también en un equivalente, ya sea cripto, ¿verdad? Y esto, la verdad es que te pone a llevar que no fue fácil, porque si tú ves la lámina anterior, fuimos sancionados por los americanos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú dolarizas una economía donde toda su infraestructura financiera no tiene acceso a rieles en dólares? Entonces aquí entra SWIFT. ¿Alguien aquí conoce lo que es SWIFT? Sí, ok. Bueno, SWIFT es el sistema de mensajería bancaria que utilizan los grandes bancos hoy en día para consolidar transferencias entre países, ¿no? Esto es un sistema belga, basado en Europa, es decir, que sus intereses y más que todo su narrativa de legislación y jurídica van muy alineados con lo que estamos viendo ahorita en el oeste, ¿no? Como en the west, como lo dirían. Entonces, ¿qué pasa? Ese caso de antes que yo hablé no solamente es un problema de Venezuela, sino cada día más están habiendo más sanciones y más fricción sobre las cadenas de valor que hay a nivel mundial, ¿no? Que aquí pueden... Uy, perdón. Entonces, aquí pueden ver los países más sancionados, Venezuela aquí, OG, before 2022, y cómo está aumentando cada año. Entonces, ¿esto qué nos lleva o qué causa esto que lo podemos ver antes en la historia? Bueno, aquí tenemos una gráfica muy interesante de los periodos de globalización según la IMF, ¿no? Entonces, ellos categorizan como los principios del periodo de globalización durante la industrialización. Luego pueden ver cómo entran políticas cuando se constituye la OFAC, durante los principios de 1900, cuando empiezan a sancionar todo lo que tenga que ver con los intereses de guerras de sus enemigos, ¿no? Aquí ya tenemos la parte de, se termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Empieza Bretton Woods, ¿no? Y aquí se elimina ya toda la parte del dólar y tú ves cómo va creciendo esta parte de liberalización hasta cuando llegamos a una estagnación acá, ¿no? Que ¿cómo podemos ver esto? Bueno, la fricción que estamos viendo ahorita en los supply chains a nivel mundial. Entonces, ¿cómo también podemos reflejar esto? Bueno, una gráfica muy sencilla. El 34% del crecimiento del año que viene va a venir de China. Sin embargo, tú estás viendo aquí que todo el capital privado estadounidense está migrando de China hacia otras regiones. Y precisamente por este peligro y esta tensión regional que hay. No quieren estar expuestos entre su jurisdicción y donde tienen sus inversiones. Entonces, ¿pero qué pasa? El mundo está cambiando, ¿no? Y el que sigue las reglas de juego no siempre va a ser el mismo. Y aquí tú lo puedes ver cómo ha venido siendo la relevancia de los BRICS años tras año, tomando en cuenta el poder de compra que hay dentro de cada uno de esos países, y cómo cada vez va abalanzando lo que vendría siendo la G7, que podría ser su contraste, ¿no? Aquí podemos ver los países nuevos que se han unido y te aseguro que aquí hay muchos países que faltan por unirse, ¿no? Que también están alineados con esta misma narrativa y con esta narrativa a lo que viene siendo el sistema de infraestructura financiero. Entonces, ¿por qué? Bueno, tienen un tamaño de población que sobrepasan los países de la regla de juego. ¿Alguno ha visto esta imagen alguna vez? Bueno, es impresionante cómo tú puedes entrar en perspectiva de que estamos tan lejos de donde está pasando la mayoría de las cosas en cuestiones de tamaño de humano, ¿no? Entonces, a veces la perspectiva de aquí puede ser un poco bias de nosotros. Y no solamente el presente, que son muy relevantes, sino también en el futuro. Aquí tú puedes ver cómo la narrativa demográfica de cada uno de estos grupos apoyan a que estos sistemas se vuelvan más relevantes y que necesitan una alternativa a lo que actualmente existe en cuanto a los reales, ¿no? Aquí pueden ver el crecimiento que hay por continente y aquí pueden ver la pirámide poblacional que tenemos entre los BRICS y la G7. Aquí pueden ver que la edad media es mucho menor que la G7. Eso quiere decir que, y además no solamente eso, sino que tienes un bulto mucho más grande acá, que va a decir que ese bulto va a poderte soportar las personas que ya no pueden trabajar porque están muy viejos o las personas que están naciendo ahorita porque son jóvenes y los tienes que mantener. Entonces, ¿cómo estamos viendo reflejado este cambio?
¿no? en el mundo. Bueno, no solamente se están construyendo alternativas en cuanto a redes financieros, sino también en cuanto a infraestructura. Aquí les muestro todas las inversiones que ha hecho China para renovar lo que vendría siendo del nuevo Silk Road y cómo está interactuando en cada uno de los países para volverse más independientes de la infraestructura que actual está, ¿no? Y tener más poder de votación sobre los outcomes de cada uno de estos. Y se está notando también en la moneda. ¿Por qué se está notando en la moneda? Bueno, en la composición de transacciones, ¿no? Que se efectúan día a día y de los dólares que están permanentes, ¿no? Y contra otras monedas, bueno, ha aumentado las otras monedas un 10%. Eso será muy poquito, pero sin embargo es una tendencia que estamos viendo que ha cambiado desde el 2008. Y por más que sea, ¿el dólar sí se ha defendido? Sí. Pero aquí sí podemos ver en las tasas oficiales de FX de cada una de estos países y cada una de estas naciones, ¿dónde tienen la plata metida? Bueno, muchos han procedido para irse hacia elementos alternativos al dólar. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el día de mañana no estás en el favor del sistema Westerner y te pueden congelar tus activos, ¿no? Como le ha pasado a muchos de los países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué necesitan alternativos? Bueno, porque estas personas y este movimiento alternativo, por más que sea que tú les pones sanciones, como los chinos le acaban de poner sanciones en los semiconductores, ¿no? Ellos necesitan comprar carros, ¿no? Son uno de los grandes productores de carros. Necesitan carros, necesitan comprar comida y necesitan cambiar toda esta infraestructura que tenían de supply chain, que antes dependían de cada uno de los países porque tenían una estabilidad en cuanto a esto, a otras alternativas, que sí, puede ser muy volátil ahorita, sí, que sí, puede ser muy ineficiente ahorita, pero sin embargo estas estructuras una vez se forman, iteran, ¿no? Al igual que existe en el blockchain. Entonces, tal como decía antes, estas personas, por más que las sancionen, ellos necesitan seguir vendiendo petróleo. Y por más los sancionadores necesitan seguir comprando petróleo, ¿no? Y esto lo puedes ver en los flujos y en los países que son más neutrales pueden tomarse el lujo de tener una neutralidad ante esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto para Latinoamérica? ¿Verdad? Bueno, aquí vemos cómo la narrativa del nearshoring va creciendo cada vez más. ¿Qué es el nearshoring? Bueno, el nearshoring es cuando tú cierras tu capacidad productiva en unos países. No, bueno, la narrativa ahorita es cuando te estás cerrando en unos países que no están alineados con tu jurisdicción y lo estás trayendo a jurisdicciones que son mucho más amigables, ¿no? No solamente con la visión de tu compañía, sino también la visión de la jurisdicción o el país que tú representas. Y esto por primera vez se vio que cambió esta narrativa, pero también vamos a ver el lado de China. En el lado de China no ha cambiado, por más que se ha polarizado el mundo, ¿no? Las importaciones y las exportaciones cada vez crecen mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer como una empresa latina o como un ser latino? Bueno, tú tienes que estar conectado a estos ecosistemas, porque para verdaderamente ser libre o tener libre comercio, tú tienes que tener opciones, ¿no? Y esas opciones que ahorita tenemos, por ejemplo, dentro de Bitso, y por eso nos fajamos tanto en tener estas integraciones a nivel de blockchain, es tener conexiones con el sistema bancario estadounidense, tener conexiones con el sistema bancario latino, ¿no? Conectar estas dos a través de una misma base de datos. Abrir Matic sobre Matic, como muchos vieron aquí que anunciamos pasado momento, o ir sobre Arbitrum, para que cada uno pueda interactuar con los blockchain y con todas estas Layer 2. Y no solamente para ahí, sino también para los institucionales. USDT sobre TRX es una cosa absurda cómo se ha comportado, ¿no? Y cómo ha captado más market share. Y no es que USDT sea la mejor moneda o es que es USDC. Es que tal como dijeron antes, la gente quiere que le paguen de A a B y que les llegue la plata, ¿no? Y es mucho lo que yo le digo a mis compañeros dentro de cripto o mis colegas dentro de cripto, que a veces uno no se puede perder por los detalles en algo que itera tan rápido y tiene que ver más como que qué es lo que estamos tratando de suplir, porque el caso de uso no va a ser nada nuevo. Tú lo que quieres es comprar comida, tú lo que quieres es tener un seguro, tú lo que quieres es invertir para tu edad de tu retiro. La manera que se va a hacer puede ser diferente, pero el final es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, la tecnología blockchain es una alternativa que ya existe para el mundo, ya seas una nación en crisis o ya seas una nación que no está alineada con la narrativa de los que te están proveyendo la infraestructura, ¿no? La multipolarización del mundo está avanzando, ¿no? Y esta se puede apalancar sobre el blockchain. Y uno, como individuo y como compañía, tiene que tener la opcionalidad
de poder transar en estos ecosistemas que cada vez están siendo más relevantes y más dispersos. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Esta fue mi presentación y espero que les haya interesado. Bueno, otro aplauso a Andrés. Si alguien tiene una pregunta, queda bastantito tiempo, por si tienen alguna pregunta para Andrés, sobre su charla, sobre Bitso, sobre el tema que platicó. Andrés, tocayo, con la despolarización del mundo, ¿ves alguna nueva oportunidad? Sobre todo, como dices, que nosotros somos países neutrales, ¿ves alguna oportunidad para nosotros? O sea, con cripto y para nosotros, ¿nos puedes explicar? Sin duda, y yo creo que México está entre esos claros ganadores. Como yo mostré en una gráfica anterior, por primera vez en este año, las exportaciones de México a Estados Unidos sobrepasaron las de China, ¿no? Y ¿por qué México tiene que beneficiarse mucho? Bueno, México tiene unas cualidades demográficas muy bonitas y muy buenas. Tiene una población que está muy bien educada, ¿no? Y que tiene esa parte de llegar a esa industrialización, a diferencia de otros países. Tienes la masa para que los trabajadores, ¿no? De la masa. Tienes los trabajadores que ya saben y son educados. Una de las principales exportaciones ahorita de México son neveras y partes de carro, ¿no? Como muy diferente a lo que vivimos en otras economías latinoamericanas que somos economías primarias, ¿no? De venta de commodity. Y países como México, que también tienen esta ventaja geográfica de estar al lado de Estados Unidos, se pueden beneficiar mucho porque las compañías americanas o toda la inversión extranjera se va a enfocar mucho en la frontera. Y tú estás viendo estos casos como Nuevo León, ¿no? Que en Nuevo León ahorita se está construyendo la nueva planta de Tesla. Y eso al final va a traer muchísimo progreso también a México, ¿no? Y me emociona muchísimo porque es demasiado bonito vivir ahorita, se lo digo ya como venezolano, estos 3 años que yo he tenido en México, ver de verdad el potencial que tiene y lo tanto que tiene que brindar para el mundo, no solamente en trabajo, sino también en la manera como hace las cosas. Y eso también se refleja en la compañía Bitso, ¿no? También tenemos una manera muy latina de hacer las cosas, ¿no? Y me enorgullece eso, ¿no? Formar parte de esto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Gracias y excelente plática. ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto a las CBDCs como México y LATAM? ¿Cuál es tu general punto? Yo creo que todavía estamos muy tempranos para hablar de CBDCs dentro de LATAM, ¿no? Y también una de las cosas que también asusta es que una CBDC, cuando tú eres una compañía privada, tú tienes que justificar el tamaño del pastel, ¿no? Entonces, invertir en una CBDC es un market opportunity totalmente distinto para USDC, que es para lo que es MXNB. Y luego no solamente eso, sino que para las stablecoins tú necesitas una regulación bien clara. Mira la CBDC que lanzó Venezuela, el Petro. Nadie usa el Petro. Y eso es una corrupción que los que tienen acceso al Petro, lo que pueden hacer el off-ramp y on-ramp, lo venden a descuento para pagar impuestos y cualquier vuelta mágica, ¿no? Pero si no hay la adopción por las personas, no va a jalar, ¿no? Entonces, y la adopción que hay, lo hay con el caso de uso y que te acepte tu tendero tus petros por su cerveza, ¿no? Y la gente tampoco no es burra, ¿no? O la última pregunta para ti, ¿sí? Gracias. ¿Qué diligencias han manejado por ejemplo, los bancos o los gobiernos al saber que, al estarse dando cuenta que el sistema blockchain puede ser un reemplazo al sistema SWIFT? Sí. Yo creo que cada vez más se están integrando los bancos al blockchain. Y estás viendo que cada vez más están luchando por integraciones de este estilo. Yo creo que, sí, esta alternativa no solamente ayuda a que te integres a Swift, sino también te ayuda a ti mismo a ser muy transparente, ¿no? Y en que todo el mundo esté hablando el mismo idioma.
Y cuando ya tú estás hablando de parte de finanzas y todo este movimiento de finanzas, que tú tengas toda esta cantidad de movimientos estandarizados dentro de un mismo dataset, te habilita o te lo puedes apalancar muchísimo, ¿no? Para cualquier tipo de información, transparencia en información, trazabilidad, y puedes eliminar cosas como doble compliance, ¿no? Que una transacción tan fácil, cuando tú mandas una transacción de aquí a España, por ejemplo, usas un banco corresponsal, ese banco corresponsal aquí chequea tu compliance, después el banco que te recibe en España va a chequear también tu compliance, y ya pierdes todo este tipo porque tienes esta estandarización de datos que te permite apalancarte, ¿no? Porque ya tú tienes una predecibilidad de cómo van a estar ordenados esos datos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está también el beneficio de la blockchain para esa interoperabilidad de lo que hay, ¿no? Bueno, eso fue todo de Andrés. Un último aplauso para él y muchas gracias por acompañarnos.